And what I'm telling you is the worst. This is the worst case scenarios. This will what would happen if you don't do something to stop it. And that's what he was telling us this for. And he wanted me to go all over the world and tell people the power they had to change these predictions. La superposición de diferentes realidades fue advertida por el subconsciente de más de 10,000 personas bajo hipnosis. El cambio de conciencia en nuestro planeta y la transición hacia lo que se conoce como la nueva Tierra está pasando desapercibido en este momento ante muchísimos, debido a las distracciones en curso en todo el mundo. Sin embargo, no acaba ahí. Nikola Tesla, 100 años atrás, predijo un cambio en el mundo que hoy en día estamos presenciando. Es esencial entender en este momento decisivo que la conciencia colectiva está siendo moldeada por el miedo y la ira, que dificulta el cuestionamiento profundo y la búsqueda de respuestas más significativas. Bajo estas emociones es simple controlar a los individuos que están sumergidos en sí mismos. Si no evolucionamos en este 2024, nos destruiremos a nosotros mismos y al planeta. Toda esta energía caótica nos mantiene bajo el control de personas poderosas que han logrado traspasar a otra dimensión. Este caos nos muestra los errores que seguimos repitiendo y hasta no parar de cometer las mismas equivocaciones no descubriremos el propósito de nuestra vida. Entonces, ¿qué vinimos a hacer aquí? La comprensión de este proceso de cambio guiada por la idea de que en medio de la locura aparente hay una oportunidad para la transformación global no nos llevará a la respuesta, nos llevará a otra realidad. Primero, necesito darte un contexto para que entiendas todo al final del video. En las décadas de 1920 y 30, mientras la humanidad experimentaba las pruebas nucleares y se adentraba en un terreno peligroso, se emitió una señal cósmica desde la Madre Tierra. Este llamado, aunque enigmático, resonó a través del universo, advirtiendo de la posibilidad inminente de la autodestrucción del planeta. Este capítulo de la historia enmarca los eventos que coincidieron con esta señal y cómo seres de diversas partes respondieron a este llamado, dando inicio a un proceso de cambio que afectaría a la Tierra. Miles de personas que han experimentado la técnica de hipnosis QHHT, técnica de hipnosis cuántica, han compartido narrativas similares durante las sesiones con Dolores Cannon. Sus almas, como si hubieran escuchado un llamado divino, respondieron al pedido de ayuda de la Tierra que, consciente de la amenaza de autodestrucción, los convocó estableciéndose en la regla fundamental: la libertad de elección es válida siempre y cuando no perjudique a otros sistemas de realidad. El llamado no solo alertó sobre la amenaza de autodestrucción, sino que convocó a 3 oleadas de voluntarios representados por almas de diversas edades. Cada oleada llevaba consigo una activación única, destinada a nacer con el propósito explícito de ayudar a la humanidad a despertar estas almas, conscientes de los desafíos y el dolor que enfrentarían. Regresaron a la Tierra con pleno conocimiento de que su sacrificio era esencial para preservar el equilibrio cósmico. La Tierra, vista como un ser sensible y una estructura energética consciente, se presenta como más que un hogar físico, es un ente espiritual. La destrucción de la Tierra impactaría a todos sus habitantes, vinculando la conexión cósmica entre ella y otros sistemas de realidad con la perseveración del equilibrio. Las 3 oleadas de voluntarios se encarnaron olvidando conscientemente su esencia espiritual. En medio del miedo y la ira mantenidos por ciertas fuerzas, estas almas desempeñan un papel crucial en el concepto de la nueva y la vieja Tierra. Su misión es recordar, despertar y elevar la conciencia colectiva hacia un nuevo nivel de comprensión y unidad. La elección consciente de evolucionar se convierte en la clave para superar amenazas autoinfligidas y dar paso a la emergencia de una nueva Tierra. En estos tiempos de incertidumbre, a medida que nos acercamos al año 2024, nos encontramos en la cúspide de una era transformadora en la historia de la humanidad. Este periodo presagia un profundo despertar espiritual y un cambio significativo en la conciencia, marcando una evolución profunda de la psique colectiva. The human consciousness is going to split into 2 separate timelines. One timeline is going to be on an ascension course, or what we would call an evolutionary trajectory. The other timeline is going to split into a descension course, and therefore a de-evolutionary trajectory. So these 2 timelines, one that is ascending in vibratory rate, and one that is descending in vibratory rate, can also be looked at as different probable futures that the human collective is accessing and aligning with
whether we know it or not. We are constantly either growing and expanding our consciousness and therefore evolving, or we are creating more fragmentation, which is known as entropy, and therefore aligning our vibration and our timeline to the descension trajectory. Entonces, ¿cómo podemos sintonizar nuestros espíritus, mentes y acciones para resonar con esta nueva era de conciencia? Al contrario de lo que podemos esperar, la nueva Tierra no es una nueva ubicación física, sino un estado de conciencia al que cada uno puede acceder y encarnar. Al comienzo parece difícil de entender, pero es una realidad que ya se encuentra dentro de nuestras mentes. Ahora mismo nuestro planeta está sufriendo un cambio de conciencia. Está pasando de una división 3D a 5D, modificando la realidad que experimentamos. Los términos como 3D, 4D, 5D no están vinculados a las típicas dimensiones cartesianas de arriba y abajo, izquierda y derecha. ¿A qué se refieren realmente? En esta perspectiva, el concepto de 3D, 4D y así sucesivamente se interpreta como niveles vibratorios o capas más que dimensiones físicas. La vibración y la frecuencia son términos clave aquí, utilizados metafóricamente para expresar niveles de existencia. Aunque se apoyan en conceptos físicos como la frecuencia en la física, la aplicación es puramente metafórica y destinada a traducir este concepto a un lenguaje comprensible. ¿Por qué el término dimensiones no tiene relación con geometría ni matemáticas? La metáfora de la vibración se vincula comúnmente con el sonido y la luz. La vibración está intrínsecamente ligada al sonido. Los instrumentos musicales son testigos de ello. Por otro lado, la luz, que parece uniforme, se descompone en un espectro de frecuencias visibles cuando pasa a través de un prisma, similar al proceso que forma un arco iris en el cielo. Este espectro visible es un continuo de frecuencias, y aquí será donde la analogía con las dimensiones cobre vida. Cada dimensión representa una franja de frecuencias de existencia que comparten características específicas, de manera similar a cómo percibimos diferentes colores en el espectro de la luz. Comparando con la música, donde los sonidos graves y agudos tienen frecuencias diferentes, las dimensiones más densas se asocian con frecuencias vibratorias más bajas, mientras que las dimensiones más ligeras tienen frecuencias más altas. Este modelo conocido utiliza el concepto de capas para transmitir cómo las dimensiones están estratificadas, similar a cómo aprendemos sobre la Tierra, la atmósfera o la piel. La tercera dimensión, el 3D cotidiano, se compara con la franja visible de la luz. Es una capa densa donde experimentamos dualidad y separación. La dualidad es evidente en contrarios como calor y frío, día y noche. La conciencia de separación crea la ilusión de desconexión entre nosotros y la vida que llevamos. El proceso de ascensión implica elevar la vibración para conectar con capas dimensionales más sutiles, como la 4D, que se caracteriza por la responsabilidad personal, mientras que la 5D representa una mayor conexión con la conciencia de unidad. Es esencial recordar que tener anclajes en dimensiones superiores no implica ser mejor o peor. El libre albedrío persiste, y la presencia constante es necesaria. El viaje a través de estas capas vibracionales ofrece una comprensión más profunda de la existencia multidimensional. Este concepto invita a considerar la vida desde una perspectiva más amplia, donde las dimensiones no son simplemente conceptos abstractos, sino capas vivas de vibración que moldean nuestra experiencia cotidiana. Se ha difundido la idea de que un aumento en la frecuencia de la resonancia Schumann podría dar lugar a un salto cuántico, un cambio brusco en la conciencia humana. Esta teoría se conecta con las predicciones de Nikola Tesla, quien en 1895 sugirió que la frecuencia electromagnética de la Tierra podría sufrir alteraciones. Esta idea sugiere que el incremento relacionado con el fenómeno Tierra-Aire-Ionosfera explicado mediante la física cuántica podría afectar nuestra percepción del tiempo. La resonancia Schumann, un fenómeno natural que implica la vibración del campo electromagnético de la Tierra, descubierto por el físico alemán Winfried Schumann en 1952. Esta resonancia electromagnética entre la superficie terrestre y la ionosfera ha mantenido una frecuencia fundamental de aproximadamente 7,83 Hz, conocida como frecuencia de Schumann. Sin embargo, desde 2015 se han observado variaciones, y algunos creen que esto podría relacionarse con la actividad solar, cambios climáticos o contaminación electromagnética. Se ha especulado sobre síntomas asociados a cambios en la resonancia Schumann. Entre ellos se incluye la alteración de la percepción del tiempo. Now, this right here was the frequency back in 2020 when 1 million people on the planet were getting together with unified group mind-heart coherence to send peace and love into the world.
Now, this is called the Schumann resonance. This is the frequency of the planet. And you'll notice those bright lights, that bright fluctuation you see, that is a lot of light and energy coming in onto the planet. Now, let's also say this. When there are certain dramatic events that happen on the planet, it also fluctuates that of the Schumann resonance. Pero, ¿cómo nosotros podemos elevar nuestra frecuencia? La transición hacia una nueva conciencia implica enfrentar y transformar los patrones inconscientes arraigados en los 3 primeros chakras: raíz, sacro y plexo solar. Estos chakras, representantes de la tercera dimensión, a menudo están desequilibrados, manteniendo a las personas ancladas en la inconsciencia. Un proceso poderoso para este despertar es el acto de perdón, que implica tomar responsabilidad de las energías inconscientes dentro de nuestro propio campo de energía. Al perdonar y limpiar estas energías, elevamos nuestra frecuencia y avanzamos hacia una mayor conciencia. Cuando estos chakras están desequilibrados, mantienen a las personas atrapadas en la inconsciencia de la tercera dimensión, a menudo alimentando adicciones a la victimización sin ser conscientes de ello. La clave es asumir la responsabilidad de estas energías, comprender las raíces de la sensación de seguridad y liberarse de la inconsciencia. Este proceso de equilibrio allana el camino hacia el acceso al corazón, donde se experimenta la conexión con la fuente y la comprensión de que nuestras acciones afectan a todos. La idea de la nueva Tierra no implica un cambio físico de ubicación, sino una elevación de la conciencia. La dualidad, el miedo y la ira de la tercera dimensión contrastan con la unidad, la conexión y la responsabilidad de la quinta dimensión. La elección de vivir desde el corazón impulsa esta transición. Simplemente la vibración elevada está disponible para aquellos que eligen sintonizar con ella. Este cambio de frecuencia no implica una separación física, es más bien una transición hacia una forma más elevada de existencia. Durante mucho tiempo se ha especulado sobre una división entre la 3D y la 5D de la Tierra, imaginando 2 realidades separadas. Sin embargo, la pregunta clave es, ¿y si esta separación es solo una interpretación limitada? La nueva Tierra no es un lugar al que ir, sino una frecuencia a la cual acceder. Se trata de un cambio interno, un despertar de conciencia. Asimismo, viene la creencia de que podemos despertar a otros que aún están inmersos en la tercera dimensión y plantea desafíos. Ayudar a quienes están atrapados en la perspectiva tridimensional requiere más que intentos directos. Implica mostrar a través de nuestra propia conciencia cómo elegimos vivir. Es un proceso de autodescubrimiento y desarrollo interno. Al ser visible para otros, puede resonar con ellos y provocar una transformación. El concepto de ascensión no se trata de abandonar a los demás, sino de elevar nuestra propia frecuencia de conciencia. Intentar forzar el despertar de aquellos que no están listos puede resultar infructuoso. La ayuda efectiva radica en vivir de acuerdo con nuestra conciencia elevada, siendo un faro para los demás. La resistencia a despertar a menudo se manifiesta como un rechazo al cambio, en lugar de una división literal entre mundos. Consideramos la nueva Tierra como una expansión de conciencia. La ascensión es un proceso interno, un recordatorio de nuestra verdadera naturaleza olvidada. En lugar de tratar de despertar a los demás con fuerza, inspiremos el cambio a través de nuestro propio ejemplo, recordando que cada uno tiene su propio viaje y ritmo de despertar.